¿Alguna vez has sentido que estás librando una batalla que nadie puede ver? ¿Que por fuera todo parece normal, pero por dentro hay un peso constante? ¿Un dolor silencioso que cargas sin poder explicar? Quizás sonríes durante el día, hablas, trabajas, sigues tu rutina, pero al caer la noche, es como si el silencio gritara. ¿Te ha pasado alguna vez? Hay un tipo de sufrimiento que no aparece en las redes sociales. No se publica, no genera comentarios. Es esa lucha oculta, esa angustia que no compartes ni con tus seres queridos. Son las lágrimas que caen sobre la almohada, las oraciones en voz baja, el agotamiento emocional que disimulas con un «todo está bien». Y en medio de todo esto, surge una pregunta dolorosa. ¿Por qué estoy pasando por esto? Quizás estés pasando por una etapa difícil. Quizás te enfrentes a decepciones, rechazos, pérdidas o a una constante sensación de injusticia. Miras a tu alrededor y parece que todos avanzan, mientras que tú te sientes estancado, atrapado, olvidado. Sufrir en silencio duele más precisamente porque nadie lo ve. Y cuando nadie lo ve, empiezas a preguntarte si Dios tampoco lo ve. Pero aquí es donde algo profundo comienza a revelarse. A lo largo de la historia de la espiritualidad cristiana, muchos santos han hablado de este tipo de dolor oculto. Entre ellos, el Padre Pío enseñó algo que pocos comprenden realmente. El sufrimiento oculto tiene un inmenso valor espiritual. Dijo que hay batallas que se libran lejos de los aplausos, lejos de la mirada humana, pero muy cerca del corazón de Dios. Y quizás necesites escuchar esto ahora mismo. Lo que estás pasando no es abandono, es preparación. Puede parecer difícil aceptar esta idea cuando el corazón está cansado, porque cuando el dolor es constante, la fe empieza a ser puesta a prueba. Cuando el silencio persiste, la esperanza parece disminuir. Pero hay un proceso invisible en marcha. Mientras crees que te olvidan, algo se está trabajando en tu interior. Mientras sientes que pierdes fuerza, algo se está fortaleciendo en tu interior. ¿Has notado alguna vez que algunas de las mayores transformaciones en nuestras vidas ocurren en silencio? No se anuncian, no se celebran. Suceden en momentos de oración solitaria, en decisiones difíciles, en lágrimas que nadie presencia. Y es precisamente allí donde Dios moldea, corrige, purifica y fortalece. El sufrimiento que nadie ve suele ser el terreno fértil donde nace la madurez espiritual. Es donde se rompe el orgullo, donde aumenta la dependencia de Dios, donde la fe deja de ser teoría y se convierte en supervivencia. Puede que no te des cuenta ahora, pero esta fase está sacudiendo tus estructuras internas. Te está volviendo más sensible, más consciente, más profundo. Pero entonces surge la pregunta que casi nadie se atreve a plantear. ¿Por qué Dios permitiría este silencio? ¿Por qué permitiría que pasaras por algo tan intenso, sin respuestas claras, sin señales visibles, sin alivio inmediato? Quédate conmigo hasta el final de este mensaje, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. Hay un propósito oculto en el dolor que llevas. Hay una preparación que ocurre mientras crees que solo lo estás soportando, y comprender esto puede cambiar por completo tu perspectiva sobre esta etapa de tu vida. Pero, ¿por qué Dios eligió obrar precisamente en silencio? Esto es algo que casi nadie entiende, porque el silencio no es ausencia. El silencio suele ser un entorno de construcción. Es en el silencio donde las raíces se profundizan, es en el silencio donde las estructuras se refuerzan. Y quizás esta fase que llamas sufrimiento sea de hecho el lugar donde Dios está fortaleciendo partes de ti que aún no estaban listas para lo que viene después. El problema es que hemos aprendido a valorar lo visible. Celebramos los resultados, los logros, las oportunidades, pero casi nunca celebramos el proceso interno. Casi nadie habla de las noches de duda, de los días en que la fe parece débil, del miedo a no poder más. Pero es precisamente ahí donde algo más grande empieza a tomar forma. Quizás estés pasando por esa fase ahora mismo. Quizás tengas días en los que todo parece demasiado tranquilo. Si te identificas, deja un comentario abajo sobre lo que más te ha conmovido hasta ahora. Me gustaría saber, ¿qué batalla silenciosa has estado enfrentando? Al compartir, te das cuenta de que no estás solo, y otras personas que lean tu comentario también podrían sentirse fortalecidas. Este intercambio es poderoso. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas que luchan en silencio. A veces alguien encuentra este video por casualidad, pero encuentra una historia similar a la suya en los comentarios y eso le cambia el día. Si este mensaje te llega al corazón, demuéstralo dándole me gusta. Puede parecer simple, pero es una forma de decir, este mensaje necesita llegar a más gente. Tu gesto ayuda a que este mensaje de fe y edificación llegue a quienes sufren en silencio y aún no han encontrado respuestas. Y si sientes que necesitas más contenido como este, que fortalezca la fe, inspire reflexión y profundice la espiritualidad cristiana de forma clara y sincera,
suscríbete al canal. Esto demuestra que quieres seguir caminando juntos. Aquí no solo hablamos de dolor, sino de propósito, transformación y verdadero crecimiento espiritual. Aquí se está formando una comunidad, personas que atraviesan procesos intensos, pero que han decidido no rendirse, personas que entienden que el sufrimiento puede tener un significado mayor, y quizás seas parte de ella más de lo que crees. Ahora respira hondo, porque lo que viene a continuación te abrirá los ojos a algo que casi nadie nota cuando está en medio del dolor. El silencio que experimentas hoy puede estar preparando un testimonio que aún te sorprenderá. Hay una verdad oculta que casi nadie te ha contado sobre esta etapa que atraviesas. No toda lucha es un castigo, no todo silencio es ausencia, y no todo dolor significa que algo va mal. A veces, lo que parece una regresión es en realidad una transformación. Lo que parece una pérdida es una purificación. Lo que parece un abandono es solo el telón de fondo invisible de un profundo proceso que ocurre entre bastidores en tu camino. Crecimos escuchando que el sufrimiento es señal de fracaso, que si algo duele es porque hemos fracasado, que si las cosas son difíciles es porque Dios se ha alejado. Pero esta mentalidad necesita ser confrontada, porque hay un tipo de sufrimiento que no viene a castigar, sino a purificar. No viene a destruir, sino a reorganizar. No viene a disminuirte, sino a alinear tu estructura interior con algo mayor. Piénsalo, ¿cuántas decisiones en tu vida se tomaron en momentos de comodidad? ¿Y cuántas de las más importantes surgieron en momentos de presión? Hay un impacto invisible cuando el dolor nos obliga a reevaluar nuestras prioridades, a abandonar ilusiones y a ver quién está realmente a nuestro lado. El sufrimiento silencioso tiene el poder silencioso de revelar lo que estaba oculto, tanto en nuestro interior como en nuestro exterior. Cuando hablamos de verdadera espiritualidad cristiana, no hablamos de una fe superficial que solo funciona cuando todo marcha bien. Hablamos de un viaje que atraviesa desiertos, noches y fases donde parece no haber respuestas claras. Y es precisamente en estas fases donde algo se purifica. El Padre Pío enseñó que el sufrimiento no es un error en el plan de Dios, sino una escuela espiritual. Veía el dolor como una participación en el misterio de la cruz, y esto cambia completamente la perspectiva, porque la cruz no fue un accidente, fue parte del camino, fue un instrumento de redención, fue un proceso de transformación antes de la resurrección. No está siendo destruido, está siendo moldeado. Y moldear duele, refinar duele, limpiar duele. Cuando el oro pasa por el fuego, no se castiga, se purifica. El fuego no viene a aniquilar el oro, sino a eliminar las impurezas que se mezclaron. Y quizás lo que estás experimentando ahora es precisamente eso, un proceso de refinación. El sufrimiento no vino a destruirte, vino a eliminar lo que te agobiaba, vino a eliminar los miedos que te limitaban, vino a exponer las dependencias que te debilitaban, vino a romper una mentalidad que ya no te servía en la siguiente etapa de tu vida. Quizás esta fase esté disipando expectativas poco realistas, quizás esté alejando a personas que no formaban parte de tu futuro, quizás esté ajustando tu forma de pensar, tu forma de reaccionar, tu forma de confiar. Y mientras crees que solo lo estás soportando, se está produciendo una reconstrucción silenciosa de tu identidad. Esto es purificación. Purificación de intenciones, purificación de prioridades, purificación de motivaciones. Y cuando este proceso termina, la persona que emerge no es la misma que entró. Posee mayor claridad, mayor firmeza y mayor discernimiento. No se deja sacudir tan fácilmente. No se deja engañar por las mismas promesas vacías. No depende de la misma validación externa. Hay una gran diferencia entre estar roto y ser moldeado. Quienes están rotos pierden su forma. Quienes son moldeados revelan su valor. Y lo que te está sucediendo no es destrucción, es moldeado, aunque no lo veas ahora. Quizás sientas que estás perdiendo cosas, perdiendo oportunidades, perdiendo personas, perdiendo fuerza. Pero ¿y si en realidad solo estás perdiendo lo que no pudo acompañarte a la siguiente etapa? ¿Y si esta limpieza es la preparación exacta para algo que exige una versión más fuerte, más consciente y más alineada de ti mismo? El dolor silencioso también enseña algo esencial, la verdadera dependencia. No esa fe automática, repetida por costumbre, sino una fe construida con la práctica, la resistencia y la perseverancia.
Es en esta fase que la espiritualidad deja de ser discurso y se convierte en experiencia. Empiezas a darte cuenta de que la presencia de Dios no depende de los sentimientos, que el silencio no significa abandono, que el proceso puede ser invisible, pero es intencional. Y esta comprensión cambia tu actitud hacia tu propio dolor. Dejas de preguntarte ¿por qué me pasa esto? Y empiezas a preguntarte ¿qué se está formando en mí? Este cambio de mentalidad altera por completo tu forma de enfrentar esta fase, porque cuando comprendes que te están moldeando, lo soportas con propósito. Nada de esto es aleatorio. Se está refinando, se está alineando, se está construyendo una preparación invisible mientras crees que simplemente sobrevives. Y cuando esa comprensión empieza a arraigarse en ti, algo cambia. No necesariamente en las circunstancias externas, sino en tu estructura interna. El dolor deja de ser una simple carga y se convierte en una herramienta. El silencio deja de ser vacío y se convierte en un taller. Y quizás sea precisamente aquí donde empieza a gestarse la mayor revelación. Si esta parte del mensaje te resonó, escribe la palabra refinamiento en los comentarios a continuación. Hay algo que pocas personas comprenden cuando atraviesan una fase de silencio. Algunos procesos simplemente no pueden ocurrir frente a un público. Hay transformaciones que requieren trabajo entre bastidores. Hay ajustes que solo son posibles cuando cesan los aplausos, cuando disminuyen las opiniones externas y cuando te enfrentas únicamente a tu propia verdad. Nuestra generación ha aprendido a exponerlo todo, cada logro, cada paso, cada detalle del camino. Pero el crecimiento espiritual profundo no sigue esa lógica. No necesita validación pública. Ocurre internamente, en la estructura, en la mentalidad, en las decisiones que nadie ve. Y quizás por eso esta fase necesitaba ser silenciosa. Porque si hubiera aplausos, quizá no cambiarías. Si hubiera reconocimiento constante, quizá no revisarías tus prioridades. Si todo fuera cómodo, quizá no te darías cuenta de lo que realmente necesitaba transformarse. Antes de la cosecha está la raíz. La raíz crece bajo tierra. Nadie la ve, nadie la aplaude, nadie la comenta, pero es lo que sostiene lo que un día se hará visible. Si la raíz no profundiza, el fruto no da fruto. Y quizás lo que está sucediendo ahora es precisamente eso, profundización. Antes del honor está el desierto. El desierto no es un escenario. El desierto es aislamiento, es silencio, es confrontación interna. Es allí donde se toman decisiones, es allí donde se ajustan las mentalidades, es allí donde la dependencia deja de ser retórica y se convierte en supervivencia. El desierto no es castigo, es preparación estratégica, es alineación, es reorganización interna ante el impacto externo. Antes de la renovación, hay una purificación. Y la purificación no es cómoda. Sacude estructuras, cuestiona hábitos, desmantela viejas certezas. Confronta ilusiones y expone verdades ocultas tras distracciones. La purificación elimina lo que parecía esencial, pero que en realidad obstaculizaba el progreso. Quizás te perdiste cosas durante esta fase. La gente se alejó, los planes cambiaron, las expectativas se desvanecieron. Pero, ¿y si el silencio fue necesario precisamente para que estas revelaciones ocurrieran? Porque cuando el ruido se desvanece, la verdad emerge con mayor claridad. Dios trabaja en el reino invisible antes de manifestarse en el visible. Esto no es solo una frase bonita, es un patrón. Primero transforma el ser interior, luego cambia el ser exterior. Primero fortalece la mentalidad, luego abre las puertas a las oportunidades. Primero refina el carácter, luego confía la responsabilidad. Esta secuencia no es aleatoria, es estratégica. Si la situación externa cambiara antes de que tu estructura interna estuviera preparada, tal vez no podrías sostener lo que recibiste, tal vez repetirías los mismos errores. Tal vez tomarías decisiones impulsivas, tal vez perderías lo que parecía un logro. Por eso esta fase necesitaba ser silenciosa.
Porque lo que se está transformando no es solo tu situación, es tu estructura interna, es tu forma de reaccionar, es tu capacidad de discernimiento, es tu madurez para afrontar lo que viene después. No vas a salir de esta fase de la misma manera que entraste. Esta no es una frase motivadora vacía, es una promesa basada en el proceso. La persona que entró en esta fase pudo haber dependido demasiado de la aprobación de los demás. Quizás estaba atrapada en una mentalidad limitada. Quizás era emocionalmente vulnerable a cualquier opinión externa. Pero la persona que se está formando ahora empieza a pensar diferente, empieza a tomar decisiones diferentes, empieza a ver patrones que antes ignoraba, empieza a identificar lo que realmente importa. Esta es la transformación silenciosa que ocurre entre bastidores. Y cuando la estructura cambia, el impacto cambia. A medida que tu mentalidad madura, tus decisiones se vuelven más firmes. A medida que tu identidad se fortalece, la necesidad de validación disminuye. Empiezas a actuar con mayor conciencia, equilibrio y propósito. El silencio que parecía abandono pudo haber sido protección. Protección contra distracciones, protección contra entornos que no fomentaban el crecimiento, protección contra oportunidades que parecían buenas, pero no estaban alineadas con el propio camino. No todo lo que perdiste fue una pérdida. Algunas cosas fueron eliminaciones necesarias, ajustes invisibles que preparaban un terreno más sólido para lo que está por venir. Y quizás por eso esta fase me pareció tan intensa, porque cuando la transformación es estructural, lo revoluciona todo, desmantela viejas versiones de ti mismo, cuestiona viejas creencias, reorganiza las prioridades, y eso genera incomodidad. Pero la incomodidad no significa error, a veces significa crecimiento. Hay una verdad oculta en este proceso. Dios no apresura la manifestación antes de completar la formación. Primero construye lo interior, luego revela lo exterior. Primero fortalece lo invisible, luego libera lo visible. Y mientras atraviesas esta etapa, puede que aún no veas claramente el resultado, pero algo ya es diferente. Ya piensas diferente, ya reaccionas diferente, ya notas cosas que antes pasaban desapercibidas. Esta es una prueba silenciosa de que la transformación está sucediendo. Y cuando esta comprensión empieza a afianzarse en tu interior, surge una pregunta inevitable. Si esta fase fue necesaria para ajustar tu estructura, ¿qué exactamente se está preparando para exigir esta nueva versión de ti? Si esto tiene sentido para ti, escribe la frase «Me estoy preparando» en los comentarios. Y es precisamente aquí donde algo empieza a cambiar dentro de ti. Porque cuando comprendes que te están preparando, te das cuenta de que ya no eres la misma persona que entró en esta fase. Puede parecer que nada ha cambiado por fuera, pero por dentro hay un movimiento silencioso, una transformación silenciosa, pero que altera por completo tu estructura. Empiezas a ver cosas que antes pasaban desapercibidas, tu discernimiento aumenta, situaciones que antes te confundían ahora se clarifican. Las personas que antes te influenciaban demasiado ya no tienen el mismo poder. Empiezas a percibir intenciones, patrones, ciclos. Esto no es casualidad, es madurez que se gesta entre bastidores. Y la madurez no nace de la comodidad, nace de la presión, la reflexión y las decisiones difíciles que nadie ve. Cada noche de oración en silencio, cada momento que elegiste no reaccionar impulsivamente, cada vez que te guardaste palabras que podrían herir, todo eso está construyendo algo sólido en tu interior. También se está desarrollando una mayor dependencia de Dios. Antes, quizás confiabas más en tu propia fuerza, tus propias estrategias, tus propias conexiones. Ahora te das cuenta de que existen limitaciones humanas. Y esta comprensión no es debilidad, sino alineación. Cuando comprendes que necesitas algo más para superar ciertas etapas, tu fe deja de ser teoría y se convierte en práctica diaria. Menos ilusiones, menos orgullo. Esta fase tiene un impacto directo en tu mentalidad. Empiezas a valorar lo que realmente importa. Empiezas a darte cuenta de que ciertas ambiciones eran distracciones, que algunas metas estaban más vinculadas a la validación externa que a un verdadero propósito.
La verdad oculta sobre ti mismo empieza a revelarse, y esto cambia tu forma de decidir, de reaccionar y de planificar. El sufrimiento que parecía un revés está construyendo resiliencia espiritual. Esta frase encierra una profunda revelación. Lo que llamaste estancamiento pudo haber sido entrenamiento. Lo que llamaste pérdida pudo haber sido fortalecimiento. Así como un músculo se desarrolla cuando se tensa, tu fe se fortalece cuando se pone a prueba. La resistencia no nace de la facilidad, nace de la perseverancia. Empiezas a darte cuenta de que puedes soportar más de lo que imaginabas, que puedes mantenerte firme incluso cuando las circunstancias no cambian de inmediato, que tu camino ya no depende de los aplausos para continuar. Esto es resiliencia espiritual en desarrollo. Esta fase también está despejando distracciones. Las personas que ocupaban demasiado espacio en tu mente ya no tienen el mismo impacto. Los entornos que antes parecían esenciales empiezan a perder importancia. El silencio ha expuesto lo superficial. La distancia ha revelado quiénes permanecen de verdad. Y esta revelación conlleva un enorme peso emocional, porque duele darse cuenta de que no todos te acompañan hasta el final, pero al mismo tiempo aporta claridad. Empiezas a identificar quién es genuino, quién está alineado con tu camino y quién fue solo una parte pasajera. Su carácter se va fortaleciendo. El carácter no se forja en días fáciles, se forja cuando decides hacer lo correcto incluso cuando nadie te ve, cuando decides defender tus principios incluso bajo presión, cuando te mantienes fiel a tus valores incluso ante la frustración. Cada decisión silenciosa que has tomado en esta etapa está moldeando en quién te estás convirtiendo. Y quizá aún no veas el resultado completo, pero ya sientes algo diferente, una mayor firmeza, una calma que antes no existía, una actitud más equilibrada ante las dificultades. Eso es crecimiento, eso es verdadera transformación. Saldrás más fuerte. No porque las circunstancias fueran fáciles, sino porque exigieron una versión más consciente de ti mismo. Saldrás más limpio, porque se habrán eliminado las ilusiones, las dependencias y los excesos, y saldrás más renovado, porque la vieja mentalidad ya no sustenta a la persona en la que te estás convirtiendo. Este viaje no se trató solo de soportar el dolor, se trató de reorganizar prioridades, se trató de ajustar decisiones, se trató de aprender a esperar con propósito. Se trató de comprender que no todo lo que parece un retraso es una pérdida. A veces es una preparación estratégica para algo que requiere estabilidad emocional, claridad mental y fe constante. Y cuando empiezas a percibir estos resultados invisibles, algo cambia en tu perspectiva sobre tu propia historia. La narrativa interna deja de ser «estoy sufriendo» y pasa a ser «me estoy fortaleciendo». La mentalidad deja de ser la de una víctima de las circunstancias y se convierte en la de alguien en proceso de evolución espiritual. Hay un impacto que aún no se ha manifestado plenamente. Algo se está construyendo y aún no se ha manifestado visiblemente, pero las señales internas ya están ahí. Más discernimiento, más madurez, más fe auténtica, menos ilusiones, menos orgullo. Y esto plantea una pregunta que inevitablemente empieza a resonar. Si todo esto ya se está generando dentro de ti, ¿qué tipo de escenario externo demandará esta nueva versión que se está formando? Si esta parte te hizo sentido, escribe la frase «Cada vez estoy más fuerte» en los comentarios. Cuando empiezas a ver todo esto con más claridad, surge una certeza que cambia por completo tu perspectiva. Esta fase no es eterna, tiene un principio, un desarrollo y un final. Ningún proceso es infinito. Ningún desierto dura para siempre, ninguna noche impide el amanecer. Hay un tiempo determinado para cada etapa de tu viaje, aunque aún no puedas ver el calendario completo. Dios no desperdicia el dolor. Esta es una verdad que transforma la mentalidad. Si Él permite un proceso, es porque hay un propósito. Si Él permite el silencio, es porque hay construcción. Si Él permite la espera, es porque hay preparación. Nada de lo que has vivido ha sido en vano. Cada lágrima tuvo un impacto, cada oración silenciosa generó movimiento tras bambalinas, cada decisión difícil fortaleció un área que necesitaba ajuste. Todo proceso tiene un principio, un medio y un final. Quizás estés en el medio, y el medio siempre parece más largo. Al principio aún hay esperanza, al final hay alivio,
pero el medio pone a prueba tu resiliencia. El medio exige constancia. El medio desafía tu mentalidad. Es donde muchos se rinden, pero también es donde se forjan los más fuertes. El silencio que hoy parece pesado no es permanente, es estratégico, cumple una función específica. Así como una semilla necesita ser enterrada antes de brotar de la tierra, tú también necesitaste atravesar un periodo invisible antes de la manifestación visible. Esto no es demora, es alineación. Lo que duele hoy será testimonio del mañana. Esta frase no es solo un consuelo, es una realidad espiritual. Muchas de las personas que te inspiran hoy han pasado por etapas que nadie más vio. Han enfrentado momentos de duda, rechazo y soledad. El impacto que tienen hoy nació de eventos ocultos que pocos conocen, y tu historia no es la excepción. Entraste en esta fase cansado, pero saldrás de ella preparado. Cansado de las mismas frustraciones, cansado de intentar y no ver resultados inmediatos, cansado de cargar con cargas que parecían injustas, pero en medio de este agotamiento, algo se fortaleció. Aprendiste a esperar con más madurez, aprendiste a filtrar mejor tus decisiones, aprendiste a depender menos de la aprobación externa y más de la convicción interna. Preparado para afrontar oportunidades que antes podrían haberte desestabilizado, preparado para asumir responsabilidades que antes parecían insoportables, preparado para afrontar lo que está por venir. Hay una promesa implícita en todo proceso de transformación. Quienes lo atraviesan no vuelven iguales, quienes resisten no vuelven al mismo nivel. Quienes aprenden en silencio ya no viven superficialmente. No vas a terminar esta fase de la misma manera que la empezaste. La persona que entró en ese ciclo pudo haber sido insegura, dependiente, confundida. La persona que se está formando ahora tiene más firmeza, más claridad, una fe más auténtica. Esto no significa que no tendrás desafíos en el futuro, significa que serás diferente al enfrentarlos. Y cuando esta etapa finalmente termine, mirarás atrás y te darás cuenta de que lo que parecía pérdida era protección, que lo que parecía retraso era estrategia, que lo que parecía silencio era construcción. Esta es la verdad oculta tras el dolor. No es el final, es una coma en tu historia. Es una pausa antes de un punto de inflexión. Es una pausa antes de una revelación mayor. Algo se está preparando, algo se está alineando entre bastidores para que surja la versión fortalecida de ti mismo en la que te estás convirtiendo. Y cuando esa convergencia ocurra, comprenderás por qué necesitabas pasar por ese viaje. Si este mensaje te resonó, escribe en los comentarios, saldré más fuerte. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje te ha resonado. Quizás una herida, quizás una esperanza, quizás una certeza latente. Y eso ya dice mucho del momento que estás viviendo. Si este tipo de contenido fortalece tu fe y te ayuda a encontrar un propósito en medio de los desafíos, considera suscribirte al canal. La idea es seguir compartiendo mensajes que fortalezcan, aporten claridad y tengan sentido en la vida real, sin superficialidad ni fórmulas preconcebidas, sino con verdad y profundidad. Y si me has acompañado hasta el final, escribe en los comentarios, este mensaje era para mí. Me gusta leer a quienes realmente han recorrido esta reflexión hasta el final. Crea una conexión genuina entre quienes pasan por etapas similares. Si en algún momento del video sentiste que algo te impactó de manera especial, dale a me gusta. Es una forma sencilla de demostrar que esta conversación tuvo un impacto y también ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que enfrentan batallas silenciosas. Y hay un video aquí que complementa perfectamente este mensaje, profundizando aún más en este viaje de transformación y preparación. Haz clic y continúa conmigo, porque a veces una palabra lleva a la siguiente revelación.